creo que en el diálogo político de paz con la oposición guaidocista vamos bien. Nos toca recuperar a Venezuela. Vamos juntos a luchar por un acuerdo de salvación nacional. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Frase icónica del proceso de negociación entre las FARC y el gobierno de Colombia y que se puede aplicar en todo tiempo y lugar. Ahora, desde el viernes en México, a un nuevo intento de diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y las oposiciones de Venezuela. Porque ya cargan con fracasos a cuesta, porque la desconfianza abunda y porque en toda negociación compleja los obstáculos son múltiples y persisten hasta el último momento. 2 años después del último intento fallido, nuevas tratativas. ¿Podrían funcionar? Imposible de predecir. Si es más posible pensar, ¿por qué ahora? Porque el régimen necesita que le levanten las sanciones que agudizan la crisis económica y social y porque la oposición sabe que debe salir de la irrelevancia. Porque vienen elecciones en noviembre y tal vez el 2022 un referéndum revocatorio. Aún frente a una dictadura como la de Maduro, una intervención armada extranjera o un golpe de Estado serían pésimas noticias. Porque es una dictadura la de Maduro, es que sin la vía electoral el camino será el desgaste sufriente de los venezolanos o un derramamiento de sangre. La eternamente dividida oposición, las oposiciones tienen una responsabilidad histórica de unirse y ser efectivos. Y el régimen tiene deberes morales, parar las violaciones a los derechos humanos, abrir una vía electoral limpia y no de cartón y terminar además con el sufrimiento de un pueblo que se agudiza con las sanciones internacionales. Es igualmente, y me hago cargo, una dictadura. No funcionó el diálogo en Barbados, ni en República Dominicana, ni cuando el Vaticano trató de mediar. Unos y otros, régimen y oposición, no tienen el derecho a volver a fracasar. Comienza Conexión Global. Revisemos entonces qué país estamos analizando, en qué contexto además de Venezuela se va a dar este proceso de intento de negociación o diálogo. Y para eso vamos a comparar con otras naciones, entre ellas, por supuesto, Chile y Colombia. 27 millones, casi 28 millones de habitantes en Venezuela, 51 en Colombia, casi 20 en Chile. Estamos hablando de una gran superficie de 916.000 kilómetros cuadrados. Claro, son algo así como 200.000 menos que los de Colombia y 150.000 más que los de Chile. Ingreso per cápita, y aquí comienzan a verse algunos de los varios problemas que tiene, entre otros la hiperinflación. Pero mencionemos el ingreso per cápita, en promedio $1.690 per cápita anual, 5.389 en el caso de Colombia y 14.772 en el caso de Chile. Pobreza, aquí quiero hacer una cápita porque esa cifra es una cifra que la última oficial hablaba de, la que podía registrar el Banco Mundial hablaba de un 30%, pero aquí ya era del año 2015, esa era la del Banco Mundial. Ahora esta cifra viene de diversos estudios, por ejemplo, una encuesta de condiciones de vida de Venezuela realizada entre el 2019 y el 2020 impulsada por las universidades Católica, Andrés Bello, Central de Venezuela y Simón Bolívar. Ahí la estimación es que entre el 80 y 90% vive algún grado de pobreza y sobre el 70% habla ya de una pobreza severa o extrema. Pero ahí les dejo en todo caso la prevención de que no es una cifra del todo comparable con el 35,7% de Colombia o el 10,6% de Chile, porque esas dos sí provienen de la estadística que es plenamente comparable, que es la del Banco Mundial. Crecimiento, bueno, obviamente año de pandemia, además con toda la crisis social, económica, política de Venezuela, decreció un 30%. En el caso de Colombia, decreció un 6,8% y Chile decreció un 5,8%, todo esto en el contexto además de la pandemia. Desempleo 9,1% para Venezuela, 13,2% para Colombia, 11,5% para Chile. Y lo sabemos cuando hablamos de estos tres países, y en especial también de Venezuela, el mercado de la informalidad laboral también es brutal. Y también tenemos que agregar todo el tema de cuando uno compara si es que hay servicios sociales importantes y beneficios sociales también importantes en un país o en otro. Pero vamos a profundizar entonces junto a un invitado que ya conocemos, que es de la casa, que es de Conexión Global,
y nos acompaña desde Venezuela. Me refiero a Marcos David, ya ha estado con nosotros antes, periodista de un gran medio que les recomiendo de inmediato visitar, armando.info, delegado además del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, Marcos. Mónica, siempre un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. A ver, lo primero que quiero preguntarte, si tuvieras que definir en qué momento económico, social y de la pandemia está en Venezuela, ¿cómo lo podrías resumir? ¿Cómo lo caracterizarías, Marcos? Bueno, la pandemia evidentemente ha hecho retroceder algo que visto el contexto venezolano desde hace tantos años, de retroceso económico, pero aunado con ese retroceso económico que ya veníamos experimentando debido a las políticas del chavismo, ha caído mucho más, muchísimo más. Como bien lo decías, el nivel de empleo informal se ha multiplicado durante los últimos meses de la pandemia, a la par que ha crecido esa ficción llamada la economía de los bodegones, que no es nada más que una suerte de fantasía que ha propiciado el gobierno de Nicolás Maduro, sobre todo para hacer ver y poder propagandear o alardear, mejor dicho, en torno de que hay avances económicos porque se multiplican los bodegones, porque ahora sí se puede conseguir más comida, pero la verdad es que con un salario que oscila para muchas personas entre $1 o $3 al mes, ya sabemos quiénes son los que pueden realmente tener acceso a estos bienes. Además, también un contexto de economía con una hiperinflación, 2.900% se estima para este año, que es menos incluso que años anteriores. Puede parecer brutal cuando tienen que eliminarle ceros a los billetes porque ya en el fondo no da. Es un momento súper complejo, lo sabemos. Y en este momento y en este contexto llega la concreción el viernes de posibles, ojalá que fuera el comienzo de un proceso de diálogo importante, relevante. Pero ¿cómo lo recibe la población? ¿Cómo reciben esta noticia? ¿Cómo han sido estos días en que se comienza a conversar más de este proceso de diálogo? ¿Hay esperanza, hay desencanto, hay incredulidad? ¿Qué hay? Bueno, primero permíteme redondear una idea en torno de la próxima reconversión, la tercera que ha habido en años de chavismo. Estamos hablando ya de que el chavismo ha eliminado 14 ceros al bolívar. Es decir, que un bolívar, comparado con un bolívar de 1999, que fue el año en el que Hugo Chávez llegó al poder, hoy estamos hablando de que serían en realidad 400 billones de bolívares, un bolívar de hoy en día. Para eso mucha gente ha catalogado también, por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Finanzas, ha dicho que esto no es más que un maquillaje contable, tal cual, y lo más preocupante es que no hay medidas de fondo, sino simplemente agilizar y facilitar el conteo monetario. Pero en realidad todavía no hay por parte de la dictadura madurista una medida que apunte a mejorar la economía. Pues bien, en ese contexto también llega este nuevo anuncio de un encuentro entre gobierno y oposición que apunta a un diálogo y ojalá a la solución del conflicto venezolano, que yo aquí sí te hago la salvedad. Se ha dicho que hay culpas en 50 y 50. Eso es falso. El gobierno de Maduro ha demostrado en más de una oportunidad que ha estado dispuesto a dinamitar toda posibilidad de diálogo, de encuentro y de solución negociada al conflicto que su dictadura ha propiciado, con tal de mantener su estatus. Pues. David, Marcos, ¿y cómo recibe la gente? ¿Tiene alguna expectativa respecto de
por un lado, este proceso, porque además pareciera, cuando uno ve las últimas encuestas, pareciera haber un muy bajo nivel de apoyo a Juan Guaidó, un bajo nivel de apoyo también para el régimen de Nicolás Maduro, un desencanto en general de la clase política. Entonces, quiero preguntarte por las dos cosas, cómo evalúan a los políticos y también cómo evalúan las posibilidades de este proceso, si tiene esperanza la población venezolana o no. Para la gente que tiene que salir a trabajar hoy para comer mañana o esta noche, esta noticia se recibe prácticamente con mucho, o mejor dicho, con ningún entusiasmo, dado además, Mónica, que debemos tomar en cuenta que al menos, acá lo tengo anotado, 2001, 2003, 2014, 2016, 2017 y un intento de en 2019, hubo también estos intentos de encuentros que en ningún caso llegaron a algo. Ahora con la mediación de Noruega, por supuesto, y otros países además que están acompañando este encuentro, puede que haya una solución definitiva, que es lo que yo pienso que debe haber. Okay. Acá todavía hay mucha gente que piensa que una invasión, esa fantasía que vendió Trump en sus éxtasis retóricos, es factible, y no es factible. Aquí la solución tiene que ser negociada y nada más. Pero si tú me lo preguntas cómo lo recibe la gente, yo diría que con muchísima indiferencia, porque no hay confianza en eso. Pregunta, hay dos procesos electorales que me parecen súper relevantes, tres en verdad. Las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es del régimen, yo me hago cargo también de mis opiniones, de la dictadura gobernante. Por otro lado, vienen las elecciones en noviembre, y después se habla también de un referéndum revocatorio. Como el tiempo vuela, quisiera unar los tres en la pregunta y que tú me digas cómo prevés que vienen esos procesos y que me confirmes si hay o no este desencanto, que es lo que se transmite en las encuestas respecto de la clase política. Respecto del PSUV, las primarias del domingo pasado del Partido Socialista Unido de Venezuela hablan mucho del desencanto, incluso dentro de las filas del chavismo, porque la participación, según he leído en algunos análisis, fluctúa entre un 15% del total del padrón electoral. Sí, y el régimen apostaba al doble. El régimen apostaba al doble. Sí, correcto. Pero es que además, dentro de todo, ha habido como el chavismo robando al chavismo, porque ahora se habla de que aquellos candidatos que ganaron en estas primarias no necesariamente van a ser los candidatos definitivos para las próximas elecciones regionales de noviembre. Así que en ese sentido ha habido denuncias dentro del propio chavismo que hablan de una manera tragicómica, podríamos decir, de ellos mismos robándose entre ellos mismos. Claro, porque el régimen, porque el partido decía que dentro de las bases de estas primarias, en el fondo estaba que más allá de quien gane, finalmente puede, si no sobrepasan cierto margen, puede decidir el propio partido quién es finalmente el postulante. Que es la decisión a dedo, como ha sido costumbre dentro del chavismo desde los mismos años de Hugo Chávez. ¿Y las regionales? Las regionales y el referéndum revocatorio. En torno de las elecciones regionales también ha habido, primero te respondo, en el caso de la población, mucha desconfianza, especialmente luego del resultado de las elecciones regionales de 2017, cuando los candidatos opositores que resultaron ganadores fueron obligados a reconocer a la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, que fue una estrategia de la dictadura de Maduro para dinamitar las protestas de ese año, que dejaron, por cierto, más de un centenar de asesinados. Luego estuvo también a los gobernadores, a los candidatos opositores que no estuvieron dispuestos no me gusta utilizar la palabra arrodillarse, pero al menos a reconocer a esta Asamblea Nacional Constituyente, le fueron desconocidos y robados, porque no hay otra manera de llamarlo, y robados los triunfos electorales, y se lo otorgaron a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, como fueron el caso de Justo Noguera en el estado Bolívar, uno de los más ricos de todo el país, y en el caso del estado Zulia también. Porque ambos candidatos ganadores se negaron a reconocer a la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente.
Y entonces por eso es que también hay una gran desconfianza y un gran escepticismo y por supuesto un gran desánimo para participar en esas próximas elecciones de noviembre. ¿Tiene asidero esta idea del referéndum revocatorio para el 2022? Asidero constitucional lo tiene. No, asidero de popularidad, de lograr juntar las firmas. No, para nada. Para nada, no hay tampoco en ese sentido mayor entusiasmo, sobre todo porque el chavismo también dinamitó un intento que hubo en 2016 de referendo revocatorio, que iba muy bien encaminado, por cierto, en el que se recogieron las firmas estipuladas, pero la dictadura, por supuesto, buscó las maneras, y a partir de allí fue cuando el madurismo entró definitivamente en una fase de dictadura, cuando terminó de dinamitar esta posibilidad del referendo revocatorio. Estamos hablando del año 2006. Sí. Y de allí, vino todo lo que ocurrió en 2017 con las protestas y los centenares de asesinatos. ¿Fracaso tiene éxito finalmente, para cerrar, pues no fue volando el tiempo el proceso de México? Mira, como periodista, por supuesto, sabes que debemos ver todo con mucho ojo crítico, con mucho escepticismo. Personalmente, yo soy un creyente del diálogo. Soy un creyente del consenso y de las negociaciones, más que diálogo. En Venezuela lo que debe haber definitivamente es una negociación para terminar de salir de esta dictadura, pero eso no significa que vayamos a poner toda la carne en el asador respecto de la confianza. Lo sigo viendo con bastante escepticismo. No estoy seguro de qué tanto sea capaz o qué tanto sean capaces los jerarcas o qué tanto estén dispuestos los jerarcas de la dictadura a entregar a cambio de que finalmente haya una negociación efectiva que permita salir de esta crisis y nos lleve además al camino que todos estamos buscando, que son elecciones verdaderamente libres, verdaderamente democráticas y no los parapetos que ha habido hasta ahora. Quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado una vez más desde Venezuela. Muchísimas gracias, Marcos David, por haber estado con nosotros. Mónica, siempre un gusto y siempre a la orden desde acá. Un abrazo. Bueno, y hablábamos justamente de los fracasos anteriores, los procesos de diálogos que se han intentado previamente entre el régimen y la oposición, o las oposiciones tal vez cabría mejor decir, ¿no? De ello y más nos cuenta en su nota Laura Soto. Han sido años de crisis social, política y sobre todo económica. Desde que llegó al poder tras la muerte de Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro no ha podido lidiar con los problemas que enfrenta Venezuela, por lo que otra vez el líder chavista acudirá a la comunidad internacional en un proceso de diálogo que ahora se desarrollará en México. Lo que buscamos es que haya diálogo y acuerdos entre las partes. Nosotros hemos hecho un conjunto de demandas, de exigencias, y las mantenemos firmemente. Y las expectativas son altas, como también los temores a otro fracaso. Era 2014 y Venezuela alcanzaba la tasa de inflación más alta del mundo. Sumado a esto, la delincuencia y la escasez de productos básicos generaron una ola de protestas que terminaron con decenas de fallecidos y la detención del líder opositor Leopoldo López. En este contexto, miembros de la opositora Mesa de la Unidad Democrática y el chavismo se vieron las caras por primera vez en abril de ese año en el Palacio Miraflores. Encuentro auspiciado por la UNASUR y acompañado por Colombia, Ecuador, Brasil y la Iglesia Católica. Hagamos una condena conjunta, que busquemos una visión conjunta. El éxito de esto que estamos haciendo aquí, la verdad es que depende muy poco de nosotros, depende de usted, que es el jefe del Estado. No hubo resultados y Venezuela seguía estancada en su crisis. Al año siguiente, la oposición se hacía con el control de la Asamblea Nacional tras ganar las legislativas después de 17 años. Pero Maduro usaría el Tribunal Supremo de Justicia para invalidar el trabajo del nuevo Parlamento. Tras la suspensión de un referéndum revocatorio en contra de Maduro, a fines de octubre de 2016 se llevaría a cabo otro intento de diálogo en Caracas, nuevamente mediado por la UNASUR y el Vaticano. Estamos dando como la oportunidad para desarmar el odio. El diálogo es un escenario de lucha, un espacio de lucha, y lo vamos a ejercer con la misma determinación
con que luchamos en el barrio, con que luchamos sobre el asfalto, con que luchamos en la Asamblea Nacional. Pero en medio de acusaciones cruzadas sobre el incumplimiento de los acuerdos alcanzados, las negociaciones nuevamente fracasaron. Con una oposición quebrada tras la creación de la Asamblea Constituyente por parte del chavismo, el tercer intento se desarrolló un año después en República Dominicana, con los gobiernos de España, Bolivia, Chile, México y Nicaragua como acompañantes. Se acordó una comisión de países amigos que fungirán como una comisión de seguimiento. Que hemos notado una voluntad de negociar seriamente. Juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Maduro ganaba la reelección en 2018 en unos cuestionados comicios en los que no participó la oposición. La crisis y la tensión aumentaron cuando el entonces presidente del Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, siendo reconocido por 50 países. ¡Juro! Con el gobierno noruego como mediador se desarrolló el último encuentro con los delegados de Maduro y Guaidó en Oslo. Pero las negociaciones no llegaron a término cuando el gobierno chavista decidió suspender el diálogo, acusando a la oposición de dar su apoyo a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Se desvanecía así una nueva oportunidad para alcanzar una solución, mientras decenas de miles de venezolanos seguían abandonando el país. En medio de este contexto, la oficina de la alta comisionada de la ONU confirmaba las denuncias de la oposición respecto a crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por el régimen bolivariano. Fue profundamente doloroso escuchar el anhelo de las víctimas y los familiares por obtener justicia ante o graves violaciones de derechos humanos o víctimas de la violencia política por ser partidarios del régimen. Las mentiras de la Michelle Bachelet en su último informe sobre Venezuela, donde repite mentiras, mentiras y mentiras sin demostrar pruebas, sin comprobarlas. La liberación a los presos políticos, las elecciones municipales de noviembre y las sanciones de Estados Unidos serán parte de los temas que se comenzarán a abordar este viernes en Ciudad de México. Una nueva oportunidad para que el país encuentre un respiro a una crisis que parece interminable. Bueno, sin duda alguna que uno de los elementos más relevantes de la crisis en una dictadura, me hago cargo yo, no te hago parte de estas palabras, de una dictadura como la venezolana es la situación de derechos humanos y por eso estamos junto a Francisco Cox. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Él es abogado integrante de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Quisiera preguntarte en lo práctico, ¿cómo han tenido que realizar el trabajo ustedes como comisión? ¿Cuántos integrantes son y cómo trabajan? Bueno, nosotros originalmente éramos tres, Paul Sills, que es escocés, Marta Baliña, que es nuestra presidenta, que es portuguesa, y yo. Y tenemos un equipo de, ahora 2 solamente con la renovación, pero originalmente eran 10 miembros del equipo. Y básicamente lo que hacemos es recopilar información documental y tenemos entrevistas con distintas víctimas, gentes que son agentes del Estado, que nos proporcionan información, y gentes que dejaron de pertenecer y que se fueron recientemente y tenemos entrevistas con ellos. La forma de hacer las entrevistas, porque el gobierno no nos deja entrar. Es que eso es súper, perdón que me tenga ahí, pero eso es súper importante, porque el régimen de Maduro ha descalificado el informe que realizan ustedes diciendo, pero es que ellos no han estado aquí, no saben lo que está pasando aquí, porque ustedes no han estado acá, es la pregunta. Allá, sí, digo. Lo que pasa, y mira, eso no tiene nada, o sea, eso es bastante frecuente cuando se determinan estas misiones, que los gobiernos no dejen entrar a los integrantes. Ponte tú, de 17 misiones que se han hecho, 15 no han podido ingresar. ¿En Venezuela? A los países. No, te digo a nivel mundial, en general. Mundial. En general se hacen porque se hacen en contextos en los cuales hay fuertes sospechas de que existen violaciones graves de los derechos humanos. Entonces los gobiernos no quieren que ingrese alguien a hacerles un monitoreo. Entonces, ahora, esto no ocurre normalmente en democracias plenas, o sea, en una democracia plena no es lo habitual que no te dejen entrar. No, por supuesto, no. O sea, pero te digo que esa es como la estadística de estas misiones de determinación de hechos. Y claro, hay algunas que los dejan entrar. Por ejemplo, hay una que es muy famosa, que es la de Myanmar. Sí. La de Myanmar no pudo entrar a Myanmar, pero sí pudo entrar a Bangladesh y hablar con los refugiados. Nosotros tuvimos el problema, además de la pandemia, con lo cual no se podía viajar para el primer informe. Y un poco lo que hicimos fue vía comunicación, ¿cómo se llama? Como se están haciendo las cosas ahora, o sea, vía remota.
ellos establecen, las personas con las que hablamos, establecen cuál es el medio que ellos consideran más seguro para que no vayan a ser intervenidos, porque hay mucho temor de entregar información a una misión como la nuestra, que no es reconocida por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, ¿qué métodos ocupan? Nosotros usamos Signal, WhatsApp, Zoom no hemos usado porque es el menos fiable. Hay uno que se llama Webex, que es de Cisco, o sea, son distintos plataformas en el fondo. En el fondo, la víctima y el denunciante es el que determina cuál le parece más confiable. Así es. ¿Cuáles son las principales conclusiones para revisarlas? Porque desde el régimen se dice que no son tan graves, desde el régimen se dice no, pero es que estos informes valoran mucho que nosotros hayamos castigado a algunos agentes. Miren, nosotros lo que hicimos... ¿Cuáles son las principales vulneraciones? Las principales vulneraciones son, primero nosotros, lo que sí es sumamente importante dejar claro que nuestro estándar probatorio es bases razonables para creer, que es el estándar probatorio que han usado todas las misiones de determinación de hecho. No judicial. No es claro, no es una condena, nosotros no somos un tribunal penal y por lo tanto nuestro estándar es mucho más bajo. No es una condena moral ni ética, sino que no es una condena judicial. ¿A eso te refieres? Exactamente. Ya. ¿Cuáles son las principales vulneraciones? Las principales, lo que nosotros logramos determinar es que hay una política de Estado de persecución y aplastamiento a los líderes opositores que se lleva a cabo a través de los órganos de inteligencia civil y militar, el SEBIN y el DGCIM. Esa es una de las políticas y en ese contexto hay detenciones arbitrarias, hay también torturas y hay en algunos casos desaparición forzada de corto tiempo, que ese no alcanza el estándar de crimen de lesa humanidad porque es de corto tiempo. Pero las otras dos violaciones sí son crimen de lesa humanidad. Tortura y detención arbitraria. Esas dos sí son crimen de lesa humanidad y nosotros hemos dicho que dado la cadena de mando, el conocimiento preciso y concreto de la ocurrencia de estos hechos y la no intervención o incluso en algunos casos la solicitud expresa del presidente Maduro de seguir a estas personas, detenerlas, eso es la información que nos dieron, insisto, con este estándar de más bajo de bases razonables para creer. Hay varias cosas importantes. Lo primero, hay una política de Estado. Sí. No es accidental. Exactamente. Ya. Esto quiere decir que es una política sistemática del Estado. El Estado activamente decide emplearla. Exacto. Lo segundo, de acuerdo a lo que ustedes han investigado, el régimen no puede decir, mira, se mandaban solos los que hicieron esto. No, en absoluto, porque junto con eso lo que nosotros observamos, y déjame decirte la segunda política que nosotros consideramos que había, que es la limpieza social, por decirlo entre comillas. ¿Qué es eso? Durante el periodo que nosotros investigamos, 2014 hasta la fecha, se hacían operaciones de liberación del pueblo, que se llamaban, y eran como operativos de muchas fuerzas policiales, fundamentalmente fuerzas especiales, las FAES, donde se hacían ejecuciones extrajudiciales. Y ahí también nosotros decimos, mire, aquí hay una política de Estado de limpieza social, en ese sentido. Entonces esas son las dos políticas. Y Maduro a veces, en unas ocasiones, sabe y en otras solicita activamente. En las que solicita es más que nada en el aplastamiento de la oposición. Ahí nosotros tuvimos fuentes que nos dijeron que el presidente se comunicaba directamente con el jefe de la SEBIN y le decía a quiénes tenían que investigar, a quiénes tenían que detener. Esto es tan grave que incluso hay ocasiones en las cuales el Poder Judicial solicita que se dejen en libertad personas y el SEBIN, este órgano, que tiene una cárcel, el helicoide, que es como que hubieran hecho en el Parque Arauco una cárcel, no acata esas órdenes hasta, según lo que han dicho los testigos, hasta que se dé la orden por el jefe. Y si el jefe no da la orden, no pueden salir. Bueno. Las condiciones de detención son absolutamente contrarias a cualquier estándar internacional. Me gustaría que especificáramos un poco eso porque se tiende a ver en abstracto, se tiende a hablar en abstracto de violaciones a los derechos humanos, no solo en el caso de Venezuela, en muchos casos. También en Chile se trataba de hacer muchos que las negaban trataban de hacer una cosa como aséptica, hablar el concepto, quiero llevarlo a lo concreto. El helicoide me gustaría que tú, lo hemos hablado en otras ocasiones, que tú describieras lo que es y describieras de qué estamos hablando cuando hablamos de tortura. Bueno, tortura decía, o sea, nosotros ¿qué tipo de tortura se practican en Venezuela? Electricidad, golpes fuertes, también pudimos detectar ¿cómo se llama?, abuso sexual respecto de hombres y mujeres. De ambos. De ambos. Y como digo,
incluso como es un centro comercial, se le dejaba a veces a las personas desnudas con el aire acondicionado a full durante todo, o sea, no sé, 1 o 2 días, por lo tanto expuesto a un frío muy alto, sin posibilidades de dormir, sin baño, sin posibilidades de ir al baño ni nada. Privación de sueño, ruidos también. Entonces todo eso es lo que nosotros, entre otras cosas, como digo, golpes. Hay una de las personas que fue detenida por el DGCIM, que es el órgano militar, donde incluso terminó muerto producto de las torturas. ¿Qué pasa también con hay o no hay, han detectado ustedes o no? Ya lo que relatas es brutal, ya lo que relatas es muy, muy grave. ¿Qué ocurre con ejecuciones extrajudiciales? Las ejecuciones extrajudiciales se producen en lo que nosotros pudimos acreditar en el contexto de esta segunda política, que es la ejecución extrajudicial de personas que se creen que pueden ser delincuentes y por lo tanto las ejecutan sumariamente en presencia... Sin proceso. Exactamente, y dejando al lado a sus familiares, donde vecinos observan que ya están reducidos y después aparecen muertos. Claro, no es, bueno, lo vimos también en Chile, ¿no? Respecto de los famosos falsos enfrentamientos. Exacto, exactamente. Ya, porque después la excusa del régimen es que son enfrentamientos, que son personas que eran violentas y que las fuerzas de orden se estaban defendiendo. No es así lo que ustedes han detectado. No es lo que hemos detectado, porque además si tú ves las estadísticas de muertos, que hay muertos que reconoce el gobierno de Venezuela, en el cual dicen, estos son por resistencia a la fuerza. Tiene uno de los índices más altos de muertos en ese sentido, y no hay muertos por el otro lado ni lesionados por el otro lado. O sea, entonces, tampoco se puede atribuir, como dice el régimen, a la violencia opositora. No, o sea, no es una legítima defensa lo que ustedes han detectado. Lo que nosotros hemos detectado, insisto, y esto quiero ser súper claro, que nuestro estándar probatorio es bases razonables para creer. Nosotros no hemos dicho que está acreditado más allá de todo razonable. O sea, que es el estándar judicial. Pero siempre las misiones de derechos humanos lo que ocupan es el estándar no judicial, sino el estándar propio de las comisiones de derechos humanos. Así es. Ahora, ¿es efectivo o no que la comisión, como dice el régimen de Nicolás Maduro, que en el fondo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la alta comisionada están súper satisfechos porque ellos han castigado y tomado medidas disciplinarias contra muchos agentes? Así que más o menos que eso hay que considerarlo como algo muy relevante. A ver, nosotros validamos que efectivamente hay alguna investigación. El problema es que esas investigaciones generalmente no escalan, no ven la cadena de mando, sino que sancionan a gente muy de bajo nivel y tampoco ven en el fondo la cadena que provoca que se produzcan estas violaciones de derechos humanos. Entonces, hay efectivamente una sanción. Nosotros incluso en la respuesta que nos dieron a nuestro informe dan unas cifras, pero esas cifras después no son respaldadas con información. O sea, no sabemos tampoco si la gente que ellos dicen que han sancionado es realmente la que han sancionado. Exactamente. ¿Y es una sanción administrativa o judicial? No, hay sanciones judiciales, pero ellos dicen que hay sanciones judiciales. Ya, nosotros hemos solicitado, a nosotros no nos consta, nosotros hemos solicitado la información tanto a la Fiscalía como al Gobierno, como al Ministro de Justicia, e incluso al Poder Judicial. No nos han respondido. Sabemos, porque se hizo público recientemente ante un proceso ante la Corte Penal Internacional, que proporcionaron cierta información, pero esa información no es pública y no nos la han proporcionado a nosotros. La Corte Penal Internacional no nos la puede proporcionar a nosotros. Ya, entonces, y por lo tanto, como te digo, nosotros no podemos descartar totalmente sobre eso, pero tampoco podemos dar fe de que efectivamente se haya, investigado. Nosotros estamos todavía investigando, se renovó nuestro mandato por 2 años más y por lo tanto también nos vamos a hacer cargo de eso una vez que publicamos nuestro informe en septiembre. Este septiembre nosotros tenemos que de nuevo publicar un informe, hicimos una actualización en marzo de este año y como digo, en septiembre vamos a Ginebra y vamos a presentar el informe. O sea, hasta ahora no es como para quedarse tranquilo con la respuesta del régimen de que hay sancionados. En absoluto. Si tuvieras que describir en un concepto cuál es la situación de los derechos humanos y también de las libertades civiles. La libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de reunión son derechos humanos también. Francisco, ¿cuál es la situación de esos derechos? Yo creo que nosotros pudimos constatar que hay una violación sistemática de esos derechos también, porque muchas de las personas que son perseguidas y que nosotros documentamos son, por ejemplo, tuiteros.
son personas, son periodistas, son gente que se percibe por el régimen como opositores y entonces se les inicia una causa penal, se les persigue, se les detiene arbitrariamente y se les tortura y más encima se les pone en condiciones violatorias de los derechos humanos la propia detención. ¿Crees que hay bases o que hay posibilidades de que el proceso en contra de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional avance? ¿Cuál es tu experiencia? Porque tú no solo has trabajado en esto, te vimos en Ayotzinapa y en otros temas, entonces, ¿cuál es tu opinión, sabiendo que tampoco tienes en el fondo una bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar en el futuro, pero a tu juicio, ¿hay antecedentes como para que avance un proceso? A ver, yo creo que es más interesante ver lo que ha dicho la propia Corte. La fiscal saliente, la fiscal de la Corte Penal Internacional saliente, había manifestado una opinión en términos de que ella iba a pasar de un examen preliminar a una investigación. Que eso no siempre pasa, porque a veces se descarta. Muchas veces se descarta. O sea, eso ya nos habla de que podría haber bases para seguir avanzando. O sea, de hecho, por ejemplo, si nosotros ponemos ejemplos, se les manda mucha información a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, denunciando violaciones masivas de derechos humanos, denunciando crímenes de lesa humanidad, y ni siquiera se pasa a la etapa de examen preliminar. Sí, no se abre causa. Exacto. Entonces, en esta etapa, que incluso una etapa previa, o sea, la Fiscalía dijo, ¿sabe qué? Voy a hacer un examen preliminar sobre Venezuela por la referencia que me hicieron la OEA, algunos países, dentro de los cuales está Chile, y una propia, que está otra distinta, por propia Venezuela por las sanciones. Respecto de la primera, la fiscal había manifestado una opinión, pero hábilmente el gobierno de Venezuela interpuso una acción que fue rechazada, pero en ese rechazo la Corte le dijo que al nuevo fiscal tenía que entrar en un diálogo interactivo y fructífero con las autoridades. Okay. Ahí podemos ver, quizás, si es que hay avance o no hay avance. Sin embargo, lo que al menos se ve de sus declaraciones, no se ve que vayan a aceptar como sea una responsabilidad y por lo tanto hay que ver cómo avanza la investigación, qué evidencia tienen. Dentro de los antecedentes que se citan por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está nuestro informe del año pasado. Importante entonces destacar que, para cerrar, porque se nos acabó el tiempo, Francisco, que no es que ustedes no hayan querido ir, sino que el régimen les ha negado la entrada, activamente lo han pedido y también les ha negado la entrega de información. Eso era súper relevante también dejarlo claro para desestimar una de las críticas que se ha hecho. Si no han ido, porque no los han dejado, básicamente. Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día en Conexión Global. Bueno, hacemos una pausa. Al regreso vamos a volver con el análisis desde Noruega y también desde Venezuela sobre este proceso de diálogo o negociación que comienza el viernes en México sobre la crisis política, económica, social y de derechos humanos en Venezuela. Pausa y regresamos. Medicamentos, tecnología y nutrición. Volvemos para dar más contexto, entre otros, a la situación económica catastrófica que se vive en Venezuela, una crisis humanitaria, una crisis política, social y económica. Veamos entonces qué pasa, por ejemplo, con los ingresos, con el PIB per cápita. El PIB per cápita, es cierto, subió el 2015 hasta los $10.568, que es una cifra importante, considerable, todavía insuficiente para un país que quiera desarrollarse y con las riquezas, además, que tiene Venezuela, pero en fin, era importante. Y luego comienza una caída que tiene una muy pronunciada entre el 2016 y 2017 y luego el declive es constante, permanente, hasta llegar el 2020 a los $1.690. Para un país con las riquezas que tiene Venezuela y para cualquier país, además, esta es una cifra muy, muy baja. Veamos entonces ahora qué pasa con la hiperinflación, que es otro de los males estructurales de Venezuela. Y lo que ocurre es que pasamos de un 121%, que ya era preocupante, muy preocupante en 2015, a, miren, un 438% en 2017. Hasta esa época, hasta ese año, tenemos datos oficiales de lo que ocurría en Venezuela. Luego, estimaciones, porque son contradictorias, porque los datos no son buenos, y aunque hay centros de estudios que trabajan aquello, y de ahí vienen las otras estimaciones, nos llevan a decir que cuando en 2020 hay un 2.355% de inflación, es una cifra no tan mala. ¿Por qué no tan mala cuando parece catastrófica? Porque, bueno, miren lo que ocurrió, la estimación que hay el 2018, 65.374% de inflación. Ahora, hay muchísimos problemas en Venezuela que son estructurales y las soluciones no son estructurales y no apuntan a esos problemas.
De hecho, en Venezuela, una catástrofe económica comienza en parte por el control de los precios, por el quiebre también de empresas petroleras, por el intento por solucionar aquello imprimiendo dinero, que no era lo que solucionaba todos los males estructurales de la economía. Por lo tanto, lo que se anuncia para octubre, que es este bolívar digital, y sacar de nuevo ceros a la moneda por tercera vez, ahora se van a sacar 6 ceros al bolívar, no soluciona ciertamente los problemas de fondo que tiene esta economía. Vamos a seguir profundizando entonces en este tema y para eso tenemos dos estupendas invitadas. Nos acompaña desde Caracas Eglé González Lobato. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es directora de la Cátedra Libre de Democracia y Elecciones en la Universidad Central de Venezuela. Bienvenida, Eglé. Muchísimas gracias, Mónica, encantada. Igual Benedicte, un saludo. Es un honor también tener junto a nosotros a Benedicte Bille desde Oslo, desde Noruega, experta en mediación, también en temas que tienen que ver con Venezuela y con Colombia, catedrática de la Universidad de Oslo justamente, así que un panel de lujo para conversar. Benedicte, quisiera comenzar contigo para ampliarnos más allá de este hecho puntual. ¿Por qué Noruega, este país de 5,3 millones de habitantes, ha sido elegido nuevamente en este proceso de conversaciones, de diálogo, de negociación, que es una fama además que Noruega se gana con años de trabajar en esto? Probablemente lo más icónico son los acuerdos de Oslo, ¿no?, entre Israel y Palestina, pero quisiera que nos profundizaras en ese punto. ¿Qué hace que Noruega sea tan reconocido en este ámbito? Bueno, es ser un mediador en diálogos de paz, negociaciones, ha sido un rol que Noruega ha elegido desde más o menos los años 90 y tiene raíces más históricos en el rol que jugaba durante la Guerra Fría como aliado con los Estados Unidos, pero con una frontera larga con Rusia. Y luego, desde los 90, han sido más o menos especializado en estos temas. Ahora hay un equipo muy profesional en la Cancillería que trabaja únicamente con eso y es un equipo que han logrado formar algunos formatos para diferentes tipos de diálogo. Los antecedentes más concretos para que se eligieron como facilitadores en el caso de Venezuela es el rol que jugaban en Colombia, en las negociaciones en Colombia, durante las cuales formaron muchos contactos y conocimientos sobre la región. Entonces, y como fortaleza que tiene Noruega como facilitador, creo, es que es un país con pocos intereses políticos, sobre todo en Venezuela no tiene intereses políticos, puede ser un mediador más o menos neutral que ha generado confianza entre las dos partes en ese caso. Eso también puede ser su debilidad, porque es un país con poca fuerza, no tenemos peso político para presionar las partes. Claro, pero tienen soft power y además tienen también una unión del país, un consenso respecto de política exterior y respecto también de la importancia de diálogo. Leía algunas intervenciones tuyas en que decías, claro, que en Noruega hay un entendimiento muy grande de que a nadie le conviene un mundo desestabilizado ni un mundo donde hayan conflictos, que eso es fuente de complejidades para todos. Quisiera ir ahora con Eglé para preguntarte, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Qué motiva a lado y lado, crees tú, para sentarse en una mesa? ¿Cómo definirías ese momento político y las motivaciones de cada uno de los bandos de las oposiciones y del régimen de Venezuela? Bueno, pasaron 2 años desde que se abortaron las conversaciones de Oslo, Barbados, en el año 2019, con la mediación de Noruega. Un proceso bastante fascinante desde el punto de vista del análisis, toda la estrategia que se llevó. Y lamentablemente pues se abortó luego que se produjeron unas decisiones de Estados Unidos que rompieron un poco lo que se estaba llevando y la reacción
de Nicolás Maduro, pues de levantarse y luego todo lo que ocurrió. Algunos entienden este proceso, hablaba ayer con un poco pulsando qué se está entendiendo, y pudiera entenderse como una bala de plata. Es decir, los pasados 2 años, este proceso es muy interesante que se aproveche, porque, bueno, lo contrario es cuánto tiempo más tiene que pasar. 2 años más, estamos en el 2023 y Maduro precisamente pues está en la presidencia hasta el 2024, según la elección de esa que ha sido tan cuestionada, celebrada en el 2018. Sin embargo, hay que decir que aun cuando uno entiende que esto hay que apoyarlo y hay que apoyar todo encuentro que haya entre oposición y gobierno, la situación en Venezuela no es la misma del año 2018 y el 2019. La Asamblea Nacional, en la que el G4, los partidos mayoritarios de esa asamblea, fue calificada por la Unión Europea como una asamblea saliente. De modo que, si bien es cierto que formó un grupo importante, conocido, incluso pudiéramos no discutir sobre la mayoría que tienen, ciertamente en Venezuela no hay un liderazgo. La oposición unificado ha sufrido una fractura importante y quizás tal vez eso es amenazante al proceso electoral que pudiera estarse llevando en paralelo hacia unas regionales para el 21 de noviembre. Entonces, estos procesos deben ser vistos como complementarios y para ver de qué manera este proceso apoya al país. Quiero ir con Benedicte. Benedicte, cuéntanos de hasta ahora lo que sabemos. ¿Qué países pueden acompañar? ¿Qué importancia tiene el acompañamiento? Porque se ha hablado de varias naciones acompañando a uno y otro lado. Y cuánta complejidad también tiene para un proceso de diálogo como este el que haya no un bloque opositor, sino varias oposiciones y a veces con posturas diversas, distintas y hasta encontradas. De hecho, uno de los grupos, el que está en la Asamblea Nacional, no fue invitado a esta mesa. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora de lo que se va a conversar? Sí, todo es muy, muy complejo, eso es cierto. Lo que sabemos es que han acordado sobre una agenda y que incluye condiciones para las elecciones regionales y locales en noviembre. Sabemos también que hay una parte de la oposición que busca generar o ganar espacios más como paso a paso democráticamente, y otra parte de la oposición que quiere que caiga el régimen más rápido. Yo creo que uno de los desafíos más grandes va a ser llegar a algún compromiso también dentro de la oposición que incluye condiciones para la participación en noviembre, pero también garantías de que el proceso no pare con eso. Es obvio que la oposición no puede quedarse con un acuerdo sobre solamente eso. El otro tema muy complicado es obviamente sanciones, como usted mencionó, hay muchas complejidades, y uno es que cuando pueden decidir que la situación o la democracia, la institucionalidad ha mejorado suficiente para levantar algunas de las sanciones, y si el levantamiento de algunas sanciones va a ayudar, porque también es el tema de que actores internacionales mira un actor en Venezuela si es un banco o una empresa privada, y tienen temor de ser sancionados si colaboran con ellos. Otro tema es el hecho de que todo eso sucede en medio de una crisis profunda, humanitaria, de seguridad económica, y yo creo que todo apunta ahora que la transición en Venezuela no puede ser algo que pase de noche a día.
es algo de largo plazo, pero la gente no come en el largo plazo como hoy, y entonces es algo muy urgente. Benedicte, sobre el tema de los actores internacionales, ahora sí se mencionan muchos nombres, Italia, Argentina, Cuba, Bolivia. Eso no se sabe exactamente cuándo y quiénes van a estar, pero yo creo que es muy importante que hay una coalición grande. También Rusia va a estar, que hay una coalición o diferentes actores que apoyan y presionan. Lo que ha sucedido después de las negociaciones en 2019 es también que hay una sociedad civil más organizada que está dándole seguimiento y que presiona para que no se levante de la mesa, que fue, digamos, lo que dijeron en Colombia, donde pasó lo mismo, con muchas organizaciones que estaban dándole seguimiento. Entonces yo creo que eso ha cambiado un poco la dinámica después de 2019 más, y también obviamente el cambio de gobierno en los Estados Unidos. Egle, preguntarte, ¿en qué momento está el régimen de cara a las elecciones también de noviembre y a las primarias también del Partido Socialista Unido de Venezuela y otro proceso electoral más que podría darse el 2022, que es tal vez un referéndum revocatorio? Entonces, si uno junta todos estos procesos electorales, ¿cómo los ves en el momento político de Venezuela? Bueno, fíjate que el proceso electoral era, es decir, esta negociación en México quizás no se celebre si no se hubiese producido el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral en los términos en que se hizo. Si uno supuso lo otro. Esas demostraciones, esos gestos considerados positivos por la comunidad internacional de Nicolás Maduro, pues ha abierto un poco la vía para llegar a esta negociación. Ahora, la oposición llega acá bastante erosionada, un poco, digamos, sin objetivos cumplidos, y realmente eso se proyecta en la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que la manera como ganarle en unas regionales locales, donde hay un liderazgo que tú tienes que fortalecer, una reconstitución de los partidos, organizar a la sociedad, es unida la oposición, o por lo menos con candidatos únicos. Porque aunque a Nicolás Maduro haya un 80%, ponle un 90,9% en contra, eso no se traduce en una fuerza electoral. O sea, hay una diferencia entre la fuerza política y la fuerza electoral. Entonces, para ganarle en las gobernaciones, a pesar de esta calamidad que sufren los venezolanos diariamente, pues tiene que haber una estrategia política importante. Benedicte, ¿cuál es el rol que va a jugar o que ha jugado incluso el cambio de régimen en Estados Unidos con un Trump que tenía otra idea, que alguna vez amenazó incluso con una intervención militar? La llegada de Biden, ¿cuánto ha influido? Su alineamiento con la Unión Europea en algunos temas y el rol de Rusia y Estados Unidos. ¿Cómo los ves tú en este proceso? Bueno, yo creo que el cambio del gobierno de los Estados Unidos es clave, porque el gobierno anterior, mientras que al final se pronunciaron a favor de negociaciones, siempre mantenían la estrategia de presión máxima como su principal estrategia. Y entonces fue muy difícil sentir que apoyaran las negociaciones. Además, sobre el tema de las sanciones, nunca fue claro que iban a levantar las sanciones en el caso de que hubieran llegado a un acuerdo con la oposición. Nunca hicieron esa conexión muy clara entre el levantamiento de sanciones y un cambio hacia una vuelta de la democracia en Venezuela. Y al final, durante las negociaciones, eso recordamos muy bien, que mientras que las partes estaban en Barbados negociando, pusieron nuevas sanciones en medio de todo. Entonces fue muy difícil
no fue muy claro lo que su posición acerca de las negociaciones. Ahora hay muchas cosas que no han cambiado mucho con Biden, pero están apoyando fuertemente las negociaciones y están abriendo para usar sanciones más como un medio de presión para lograr algunas cosas en las negociaciones. Y sobre Rusia, es claro que ellos han sido un socio económico con el gobierno de Maduro, que le han ayudado a sobrevivir en medio de las sanciones y la crisis. Pero entonces eso es un señal, y yo creo que es bueno, es positivo, le da un poquito de optimismo que Rusia ahora también puede ser parte de las negociaciones, y no sabemos exactamente qué rol van a jugar, pero puede por lo menos cambiar el juego un poco en relación de lo que pasó en 2019. Para cerrar, Eglé, ¿tú crees, muy breve, pues nos acabó el tiempo, ¿tú crees que hay razones para estar optimista? ¿Podría haber éxito en estas negociaciones? Bueno, siempre voy a apostar al éxito. Realmente es importante aprovechar esta oportunidad. Creo que independientemente de quienes inicien en este proceso de negociación, se puede presionar para que haya mayor inclusión de actores. Es muy importante. Además, hay una confidencialidad. Sabemos poco de la agenda, sabemos poco de quiénes son los países, y esto, lejos de ser malo, es bueno. Quiere decir, y la confianza que nos da el Reino de Noruega es muy importante, que esté Rusia y Estados Unidos es muy importante, de modo que hay ciertas variables que te hacen pensar que esto pudiera ser tal vez una de las negociaciones más importantes que pueda tener Venezuela. Quiero agradecerle a ambas que nos hayan acompañado desde Venezuela, desde Noruega, en esta conexión global para analizar lo que está ocurriendo en Venezuela, el momento político, económico y social, y además, por supuesto, el comienzo este viernes de estas negociaciones que ojalá sean exitosas. Muchísimas gracias a ambas. Ha sido un gusto. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Bueno, como siempre, un gusto, un honor, un aprendizaje estar en este caso con dos mujeres que saben tanto desde este tema y desde lugares. La tecnología nos lo permite, ¿no? Eso es Conexión Global también. Estar desde Venezuela, desde Noruega, dos países claves en este proceso que se inicia en México. Y como siempre, nos vemos la próxima semana en un nuevo Conexión Global.